Hoy vamos a hablar de mi peor fracaso en bienes raíces. Algo que no quiero que te pase a ti, por eso te voy a contar mi historia, a través de la cual te voy a contar también cómo te puedes convertir tú en inversionista a los 17 años o puedes ayudar a uno de tus hijos a iniciarse en inversiones siendo estudiante y con esto a la vez que aprenda grandes lecciones de la vida, grandes lecciones de negocios, de bienes raíces y comenzar su vida profesional antes de graduarse, obteniendo experiencia de primera mano, experiencia por sí mismo en los negocios, hacerse responsable de un negocio, de una propiedad, administrarla, pagarla, ver todos los beneficios, pero también conocer los posibles errores que puedes cometer tú mismo cuando quieres comprar incluso tu primera casa. No tiene que ser una inversión. También cuando compramos nuestra primera propiedad, cuando hacemos nuestro primer negocio en la vida o intentamos salir adelante en cualquier aspecto económico e incluso personal, nos vamos a enfrentar a algunos de los retos que yo tuve con mi primera inversión en bienes raíces, que fue también, al día de hoy te puedo decir, mi mayor fracaso. Mi historia fue a los 17 años, cuando yo iba a ingresar a la universidad. Tuve oportunidad de comprar un apartamento en la ciudad en la que yo iba a vivir y platicando con amigos, dos de ellos se interesaron en vivir conmigo, es decir, en pagarme renta, con lo cual no solamente iba a ser dueño de mi primera propiedad, de ese apartamento, a unas 3 o 4 cuadritas de donde estaba la universidad donde íbamos a estudiar, los tres, yo y mis dos amigos que querían vivir conmigo, y ellos estaban muy entusiasmados de que íbamos a vivir juntos y además me iban a pagar renta, con la cual, según los números, con la renta de estos dos compañeros, el apartamento se iba a pagar solo, es decir, yo iba a vivir totalmente gratis durante todo el tiempo de la carrera, que son normalmente 5 años, y después de esos 5 años yo iba a estar avanzado 2/3 partes en el pago de la propiedad, ya que además del pago inicial estaba obteniendo un crédito a 15 años. Era un negocio redondo, era una maravilla, era el negocio perfecto, porque antes de hacer la inversión ya tenía los clientes, ya tenía los inquilinos, que además eran amigos míos, lo cual en realidad, y este es un consejo que te doy, no les otorgaba credibilidad por el hecho mismo de ser mis amigos. Lo que sí les daba credibilidad como inquilinos es que yo, a través de los años, yo ya tenía unos 8 o 10 años de conocerlos. A través de esos años en que yo los había conocido, yo sabía que ellos eran financieramente fuertes, no ellos, sino sus padres, y además que eran personas responsables, es decir, eran pagadores, eran los clientes perfectos. Y te comento esto porque alguien, no por el hecho de ser tu amigo o tu familiar, debes pensar en que va a ser el socio o en este caso el inquilino perfecto. Debes ver más allá de tus propias emociones y darte cuenta realmente si esa persona tú la has visto comportarse de manera educada, de manera formal, de manera responsable, cuando tiene que pagar deudas o cuando está haciendo un negocio. Este es la famosa historia de cómo se comportan las personas con los meseros. Ahí es donde te das cuenta si una persona es de buen corazón o no. Así sea un familiar tuyo muy cercano. Cuando ves cómo se comportan ante desconocidos, es cuando vas a conocer realmente a las personas. No te bases solamente en el hecho famoso, ese famoso dicho hispano de que es que lo conozco, es que es amigo del vecino de mi primo. Eso no le da ningún valor moral o económico de responsabilidad a esa persona. Si tú quieres hacer este negocio para tu hijo estudiante, en lugar
de pensar en que vas a tener que incurrir en un gasto adicional por mandarlo a estudiar, puedes conseguirle este 20% en Estados Unidos que se necesita para una propiedad de inversión y que tu hijo compre esa propiedad en la ciudad donde va a estudiar y sobre la marcha a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, pueden contratar a un agente de bienes raíces para que les consiga los inquilinos. Por eso te hablaba de que no necesariamente debes confiar en la gente que tú conoces. No tengas miedo si tu hijo va a ir a estudiar a una universidad determinada. Hay cientos de personas que van a estar buscando en dónde vivir y ahí es donde ustedes pueden conseguir a los inquilinos para tu hijo, que no necesariamente tienen que ser estudiantes, pero tú ya sabes que la zona que elija tu hijo para vivir, para comprar esa primera propiedad, va a ser una buena zona para conseguir inquilinos. Si tú eres dueño de tu propiedad, pero no tienes dinero para apoyar a tu hijo, es muy probable que puedas obtener un refinanciamiento de esa propiedad tuya. El día de hoy los intereses son relativamente favorables para que puedas obtener ese préstamo, que esa parte que obtengas o posiblemente va a ser todo el capital que obtengas de ese préstamo sobre tu propiedad, este préstamo conocido como refinanciamiento, así sea que no tengas ninguna deuda en tu propiedad, el préstamo se llama igual, se llama refinanciamiento. Con los 40, 50, 100 mil dólares que obtengas de ese refinanciamiento para que tu hijo compre su propiedad, a tu hijo el banco le puede otorgar el préstamo para esa propiedad sin necesidad de que tú presentes comprobantes de ingresos ni tuyos ni de tu hijo. Eso es siempre y cuando tú seas dueño de tu casa principal. El préstamo a la propiedad que están comprando para que ayude a tu hijo y que le rente a uno o dos inquilinos, se va a aprobar con base en el potencial de renta de esa propiedad que tú quieres comprar. Y hacer esta operación a través de la hipoteca a ti te da la seguridad, si bien es cierto que garantía nunca la va a haber, a ti te da la seguridad de que el banco te va a aprobar el crédito después de el banco analizar que ese negocio es bueno para ti. Si ese negocio no es bueno para ti, tampoco es bueno para el banco y el banco no te va a aprobar el crédito. En este punto los seres humanos a veces caemos en contradicciones porque tenemos la tendencia a decir que el banco nos debe aprobar el crédito porque si no le puedo pagar, el banco se queda con la casa. A el banco no le interesa quedarse con tu propiedad. El banco hace su negocio de los intereses y de la devolución eventual que mes a mes le haces del capital que te prestó. Entonces hay personas que nos molestamos, incluso personas que se molestan cuando el préstamo de pronto se complica y el banco te puede llegar a negar la aprobación de ese crédito. Tú debes saber que esto para ti debe ser una buena noticia porque significa que el banco, después de hacer su evaluación, se dio cuenta que no es buen negocio. Y esto tú deberías tomarlo de manera positiva porque el banco te está diciendo: no hagas ese negocio, no hagas esa compra, no te conviene. Y lo que tú deberías hacer en este caso de las propiedades de inversión es buscar otra propiedad, sencillamente buscar otra propiedad, seguir buscando y cuando encuentres la propiedad correcta y le digas al banco: yo quiero esta propiedad y el crédito se te apruebe, ahí tú sabrás que estás haciendo una buena compra. Pues yo a mis 17 años pasé todo este proceso, el banco me aprobó el crédito y aproximadamente un par de semanas antes del cierre se vino una de estas grandes crisis en la economía, crisis que son normales en el mundo, son periódicas, pero yo en ese momento me llené de miedo, mejor dicho, pavor, y salí corriendo. Y cuando la compañía constructora que me estaba vendiendo esta propiedad me llamó para firmar las escrituras y recibir las llaves del apartamento, esto es
sumamente triste porque es mi historia real. Este es mi gran fracaso en bienes raíces a los 17 años, cuando tuve oportunidad de tener mi primera propiedad, de comprar mi primera propiedad y ver la belleza en los bienes raíces. Yo me llené de miedo y salí corriendo. No firmé la escritura, no compré la propiedad y no viví gratis por 5 años. Y no conseguí que mis amigos diagonal inquilinos pagaran esa propiedad por mí durante 5 años. Sencillamente porque me llené de miedo. Me llené de miedo sin fundamento. Miedo de que algo terrible me iba a pasar si yo me metía en ese negocio con la situación de la moneda, de los intereses tan altos, toda la economía tan complicada, por ver las noticias, por creer en lo que estaban diciendo en televisión. Gente que no tiene ningún interés en tu beneficio y que no tiene ningún interés en mi beneficio. Todo eso que estaban diciendo en televisión me llenó de miedo y salí corriendo. Salí corriendo de mi destino, o mejor dicho, fui a encontrar mi destino, porque gracias a esa decisión que me persiguió durante tantos años, es que el día de hoy te puedo estar contando esta historia para que no cometas tú este error que yo cometí de salir corriendo lleno de miedo. A ti te puede suceder no en la propiedad que quieres para comprar a tu hijo, te puede suceder en la compra de tu primera casa, te puede suceder en tu primera inversión, y no necesariamente de bienes raíces. Tal vez lo que quieres hacer es comenzar un negocio. Y lo que nos sucede es que nuestra naturaleza humana nos engaña y nos hace creer que un evento temporal, que ni siquiera existe porque todo esto pasó en mi mente, un evento temporal negativo o difícil va a ser para siempre. Tu mente convierte un evento temporal y lo extiende en el tiempo. Esto yo lo escucho muchas veces en personas que me llaman para que les dé una asesoría para comprar su primera propiedad de inversión, y varios de esos con sinceridad me dicen: Alberto, es que yo quiero comprar la propiedad, pero ¿qué pasa si me quedo sin inquilino? ¿Qué voy a hacer? En ese momento su mente está extendiendo el hecho temporal y real, además, un hecho totalmente real, 100% seguro de que en algún momento se van a quedar sin inquilino, y piensan que cuando llegue ese día se va a acabar el mundo. Cuando en realidad lo que sucede es que cuando en tu propiedad de inversión tú te quedas sin un inquilino, sencillamente pones la propiedad en el mercado y consigues un nuevo inquilino. Este proceso, que puede tardar de 0 a 3 meses, normalmente tu mente te hace creer que va a ser para siempre. Tu mente te hace creer que al quedarte sin inquilino ya nunca vas a poder pagar esa propiedad y te la va a quitar el banco y vas a perder todo y se va a acabar tu vida. Esto le pasa a los estudiantes recién graduados y a las personas que de pronto pierden su empleo, que creen que se va a acabar el mundo. Creen que el haber perdido un empleo o el no conseguir empleo significa que nunca más van a volver a ser trabajadores en ninguna empresa, que nadie más los va a querer y que se van a morir de hambre un día porque nunca van a volver a conseguir un empleo. Eso, amigo mío, tal vez tú coincidas conmigo, en la vida real no sucede. Yo nunca he conocido personalmente a nadie que pierda su empleo, que lo despidan y que nunca más vuelva a conseguir empleo en otra empresa y se muera de hambre y le quiten su casa y pierda su familia y lo pierda todo. Yo personalmente no conozco a nadie. Generalmente las personas, cuando pierden su empleo, dependiendo de cómo lo tomen, algunos lo toman a bien y aprovechan para tomarse unos días, unas semanas de descanso, y después buscan otro empleo o comienzan otro negocio. Hay personas que se deprimen y lo toman como algo terrible, pero después de unos días de que pasa ese shock, de que pasa ese momento difícil, se ponen a buscar empleo y consiguen un nuevo trabajo, a veces mejor del que tenían. Exactamente esto sucede en los negocios, en los bienes raíces, porque nos dejamos llevar
por nuestra parte animal, por nuestro instinto histórico, natural de supervivencia que nos hace creer que se va a acabar el mundo. Lo que tenemos que hacer en estas situaciones, primero, es saber que van a suceder, que no pasa nada y sobre todo apelar a esa parte en tu interior que sabe que hay una fuerza superior que nos mantiene despiertos y que nos mantiene vivos. Que nosotros debemos apelar a esa fuerza superior a través de trabajo, a través de esfuerzo y sobre todo hacer estas dos actividades con mucha fe. Esto, amigo mío, no falla. El trabajo, el esfuerzo, la constancia con fe nunca fallan. Así que sencillamente, si tú quieres iniciarte en los bienes raíces, si tú quieres hacer un negocio, si tú tienes una idea y la quieres convertir en realidad, deja de pensarlo demasiado y sencillamente hazlo. Deja de pensar que un evento negativo va a ser para siempre, porque nada es para siempre. Trabaja con lo que tienes y haz que suceda. Si tú quieres ser un ganador, sencillamente toma acción y gana. Sé un ganador. La definición de ganador es aquel que gana. Los ganadores ganan. Eso es todo lo que tienes que hacer. Trabajar, educarte, tomar acción y tener fe. Sobre todo, nunca te detengas. Tú puedes.